Santo es el Señor, santo, santo. Santo es el Señor, santo, santo. Santo es el Señor. Dios les bendiga en esta tarde, noche ya, 6 pasadito. Y les quiero desear que en este día Dios haya estado siempre con ustedes y que la paz del Señor haya reposado en los corazones de cada uno de vosotros. Hoy esta noche queremos traer un pequeño mensaje corto, ¿verdad? Pero queremos hablar de algo interesante. Queremos hablar de la unción de Dios. La unción de Dios que está en la palabra. La unción de Dios, como lo estamos diciendo, es de Dios, no es la unción de nosotros. Muchas cosas suceden, ¿verdad? Porque cuando el cristiano, el creyente, es redimido y es mudado, ¿verdad?, de su vida pecaminosa, adquiere una unción especial. Es apartado para Dios, es bendecido por Dios y es agradable a Dios. Por eso es necesario que nosotros conozcamos la palabra de Dios para saber todas las cosas que el Señor tiene para nosotros. En ocasiones nosotros ignoramos muchas cosas que están en la Biblia, que es la bendita palabra de Dios. Y esta tarde quisiéramos compartir contigo un poco de la palabra de Dios acerca de la unción. No vamos a ir muy lejos, simple y sencillamente vamos a estar viendo lo que dice la Escritura. ¿Y para qué nos sirve a nosotros la unción? ¿Por qué necesitamos la unción? ¿Y qué podemos hacer con esa unción? Son cosas que el mundo no conoce. El mundo conoce la unción de una manera muy diferente. Las personas piensan que la unción se puede dar de una manera visual, digamos. Pero realmente no es así. La unción la trae Dios a través de su palabra, a través del Espíritu Santo y a través de la comunión con Dios y de la obediencia. Una de las partes fundamentales para adquirir todas estas cosas, la unción de Dios, es tener obediencia a su palabra. Ser íntegros, ¿verdad?, en su palabra. Hay un texto bíblico el cual habla de esto, que yo estaba viendo hoy en la tarde, pero textos acerca de la unción hay muchos. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, toda persona y todo aquel que había sido apartado para Dios era ungido. Literalmente había una señal en él. Y esa señal era transmitida por un hombre, haciéndola visible a los ojos de los hombres. Pero también era visible a los ojos de Dios, porque en esa ceremonia que se hacía antes estaba la presencia de Dios. Y estaba regida por Dios y estaba siendo transmitida por Dios. El hombre no tenía una unción, nunca ha tenido una unción por sí mismo. La unción viene de Dios. En la primera carta de Juan, en el capítulo 2 al 20, dice que los que tienen la unción del Santo conocen todas las cosas, ¿verdad?, acerca de Él. Entonces, ¿por qué el mundo no puede conocer la verdad de Dios a través de Jesucristo? ¿Por qué el mundo tiene una ceguera espiritual? ¿Por qué las personas no pueden entender realmente quién es Dios? ¿Por qué es Dios? ¿Para qué es Dios? Aún en los creyentes, ¿verdad?, es un conocimiento que va llegando conforme el hombre va creciendo. Y va creciendo en conocimiento acerca de la palabra. Dios te va guiando de una manera asombrosa a su presencia.
No es que llegue Dios y ¡pum! Ya cayó sobre ti y te ungió y te dejó listo, ¿no? Esto va siendo adquirido conforme tú vas teniendo conocimiento, confianza y comunión con Dios. Y de ahí pues que sale la obediencia que tú le muestras al Señor para hacer las cosas que Él nos manda. Y por eso en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, el versículo 20, dice que los que somos ungidos conocemos todas las cosas. Todas las cosas. Y esto está hablando literalmente de lo que es la palabra de Dios. No es que yo porque tenga la unción voy a saber de ingeniería. No porque yo tenga la unción voy a ser maestro de una escuela. No, eso es otra cosa. Esos son conocimientos humanos. El conocimiento que da la unción es acerca de las cosas de Dios, de cómo ministrar su palabra, qué hacer en el momento necesario. ¿Sabía usted que, por ejemplo, cuando Jesucristo echaba fuera un demonio, y ahí está en el Nuevo Testamento, era por causa de la unción que estaba en él, la unción que el Padre había puesto en él? Y esa unción le daba el poder sobre todo espíritu inmundo y sobre todo demonio y sobre toda enfermedad. Por eso cuando Jesús oraba por un ciego, el ciego era sanado, porque la unción que estaba en él actuaba en el enfermo. Hoy tenemos muchos enfermos, pero muy poca gente con unción para llevar verdaderamente la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios y permitir que Dios se glorifique en los enfermos. Hoy tenemos más religión que unción. Hoy tenemos más programas que unción. Hoy tenemos un montón de cosas en las iglesias, pero la unción de Dios no está fluyendo. La unción de Dios es como un aceite que tiene que ser derramado para que las personas sean ungidas. El mismo Jesucristo, dice la Escritura, fue ungido con un perfume de alabastro, un perfume de nardo, ¿verdad? Hubo una mujer que fue y ungió a Jesús. Jesús no había sido ungido más que por el Padre, cuando Él dijo: este es mi Hijo amado en quien pongo mis complacencias. Y era una unción que venía del cielo, pero había necesidad de que hubiera una señal de esa unción. Y esa señal de unción la hizo una mujer que rompió un perfume de alabastro, un perfume de nardo en un alabastro que costaba como 400 denarios. A esa mujer no le importó el precio del perfume. A esa mujer lo que le importó era hacer la voluntad de Dios. Y a veces eso nos impide a nosotros hacer la voluntad de Dios, el precio que hay que pagar. Porque si hay que pagar un precio es obedecer a Dios en todo para tener la unción del Santo que es Cristo Jesús. Porque el que da la unción es Jesucristo a nosotros. Por eso de ahí la palabra de Dios te enseña que la unción que está en nosotros nos enseña todas las cosas que necesitamos saber. Y esto representa también al Espíritu Santo de Dios. Y el mundo no conoce esto. La iglesia está olvidando la unción. Está olvidando que sin la santidad y sin la unción, el poder del hombre es nulo. Es totalmente nulo. ¿Por qué? Porque no está en obediencia a Dios. Y una persona que no está en obediencia a Dios no puede decir que es un ungido de Dios. Veamos esto.
Cuando Moisés ungió a Aarón, fue por orden de Dios. Y la Biblia dice que cuando Moisés vistió a Aarón, le puso las vestiduras sacerdotales e hizo toda la ceremonia a la vista del pueblo, ¿verdad? Aarón recibió una unción sacerdotal. ¿Para qué? Para ministrar al pueblo de Dios. Para que ellos pudieran ir ante Aarón a consultar a Dios. Y ahí vemos cómo pues Dios, por mano de Moisés, y dándole la señal al pueblo de quién era el sacerdote, ahí vemos cómo Dios ungió a Aarón como sacerdote. Pero ahora vemos cómo Dios unge a los hombres también. Y los unge a través de Jesucristo. Dice la Escritura que en el tiempo de Aarón, cuando Aarón era sacerdote, se levantaron muchos hombres, levitas también, que servían a Dios. Y ellos deseaban también tener el privilegio de ser ungidos para sacerdotes, pero Dios no los había ordenado. Y estos hombres empezaron a conspirar, ¿verdad? A hacer cosas que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eran servidores en el templo. Y se empezaron a autonombrar sacerdotes. Y empezaron a usurpar el sacerdocio de Aarón. Y empezaron a reñir también. Y empezaron a tener problemas, ¿verdad? Como los que usted ve en cada iglesia por ahí. Que no está bien agarrada con la unción de Dios. Que no está fortalecida con el Santo de Israel que es Cristo. Y cada quien quiere ministrar y cada quien quiere ser sacerdote. Y en muchas de las ocasiones es algo que Dios no ha mandado. Y la Biblia dice que Dios, viendo todo esto que estaba pasando, le dice a Moisés que esos sacerdotes que se habían levantado y estaban causando problemas en la congregación, cuando Aarón era el sacerdote ungido por Dios. Dice la Escritura que Dios le dijo a Moisés que cada uno de ellos traiga una vara con su nombre puesto. Y también dile a Aarón que traiga su vara con su nombre. Y yo voy a decir quién es verdaderamente el sacerdote. Ya la gente estaba confundida. Ya la gente no entendía quién era el sacerdote porque todos querían el sacerdocio. A veces la unción de Dios hace que la gente se perturbe y quiera quitarle a otro lo que no ha ganado y lo que Dios no le ha dado. Y la Biblia dice que esa noche le dijo Dios a Moisés: y pon las varas en el altar, y la vara que reverdezca por su nombre, ese es el sacerdote que yo nombré. Y la Biblia dice que así lo hicieron. Y la única vara que reverdeció y floreció y dio frutos, y era una vara de almendro, dice la Escritura, fue la vara de Aarón. Y las demás se quedaron secas, sin nada y sin unción. Por eso hoy vemos muchos ministerios secos, vacíos, huecos, que no tienen unción, que reprenden una enfermedad y la enfermedad no se va, que reprenden a un demonio y el demonio se queda. ¿Por qué? Porque no es la unción del Santo de Israel. Para que usted tenga la unción, necesita primeramente ser llamado por Dios. Segundo, tiene que alinearse y obedecer a Dios. Y en tercero, tiene que ser sincero con Dios. No puede haber un sacerdocio con un doble ánimo. No puede haber un sacerdocio donde haya mentiras.
No puede haber un sacerdocio donde haya discrepancias. No puede haber un sacerdocio donde se haga menos a unos y se le rinda a otros. Porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Y de esos sacerdocios, ahorita sobre la tierra, hay muchos en las iglesias. El verdadero sacerdocio es aquel que vive por la palabra, camina por la palabra, cree en la palabra y se sostiene en la palabra, y que el llamamiento es genuino. Vamos a ver un hecho, ¿verdad? Ahí en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos 5:15. La palabra de Dios dice que había un hombre llamado Pedro. Y en aquel entonces, dice la Biblia, la palabra de Dios narra que se estaba predicando el evangelio. Y en aquel entonces no se estaba predicando el evangelio por dinero, se estaba predicando el evangelio para salvación, para perdón de pecados y para que las personas se convirtieran del mal camino. Y este Pedro era uno de ellos, un hombre que había sido tremendo, pero que Dios lo había cambiado y transformado, y Dios lo había ungido con el poder del Santo de Israel, porque Dios le salió al camino, Cristo lo detuvo, y ahí mismo trató con él, y él recibió la unción del Santo de Israel para ministrar el evangelio, y él, siendo un hombre importante, dejó todo y empezó a servir a Dios. Eso es servir a Dios, dejar las cosas que supuestamente nos importan a nosotros terrenales y empezar a importarnos las cosas que tiene Dios. Y la Biblia dice que eran muchos los que creían en Cristo, eran muchos los que venían al conocimiento, eran muchos los que se convertían, eran muchos los que se arrepentían en el tiempo de este varón. Y la Biblia dice que en aquel entonces, aquella gente veía que Pedro tenía un poder tan grande, el cual Dios le había dado a través de Jesucristo. A tal grado, dice la Escritura, que cuando Pedro pasaba y la sombra de Pedro tocaba a un enfermo, los enfermos eran sanados, porque ahí se cumplía la palabra que dice la Escritura: y estas señales seguirán a los que creen. Esas eran las señales que seguían a Pedro, pero Pedro no se había convertido a una religión, Pedro se había convertido a un Dios vivo, porque en su vida anterior él adoraba a un Dios muerto y a la ley, y después él servía a la gracia y al poder de Dios, y era la unción que estaba en él. Y la Biblia dice que aquel pueblo sacaba a los enfermos a la calle, en camas, en camastros, porque sabían que iba a pasar Pedro. Y cuando Pedro pasaba, la Biblia da testimonio que los enfermos sanaban, porque él tenía la unción del Santo de Israel. Por eso le digo, mi hermano, hoy tenemos iglesias tibias, iglesias tambaleantes, porque la obediencia de Dios no está fluyendo y los ungidos de Dios no están trabajando. Hoy cada quien quiere ministrar por sí mismo, olvidándose que si Dios no lo ha ungido, va a ser como las varas de los otros sacerdotes en el tiempo de Aarón. No van a dar fruto, no van a reverdecer, ni van a florecer tampoco. Porque yo he visto unas iglesias que ahora, en lugar de florecer, se les están marchitando. Unas iglesias que en lugar de dar fruto, se les están cayendo los frutos. Unas iglesias que en lugar de ir hacia arriba, van hacia abajo. ¿Por qué? Porque se ha dejado la unción del Santo de Israel. Las señales ya no están fluyendo, porque la unción de Dios no está ahí. Se necesita que cada uno de nosotros tome el lugar que Dios le ha dado y empiece a ministrar verdaderamente
en el poder del Espíritu. Ya no con letra muerta, ya no con hermenéutica, sino con el poder del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que el que tiene la unción del Espíritu lo tiene todo y no tiene necesidad de nada. Porque la Biblia misma da testimonio, vosotros no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque el Espíritu mismo os enseñará, dice la Escritura. ¿No hemos confiado en el Espíritu Santo entonces? ¿Por qué las señales no existen? ¿Por qué no se ve todo eso? ¿Por qué está pasando de noche la iglesia? ¿Por qué ese miedo? ¿Por qué ese terror? ¿Por qué todas esas cosas que hay ahorita? Porque hay mucha desobediencia, mi hermano. Hay mucha tibieza. El pueblo se ha alejado de Dios. Y al alejarse de Dios, han dejado ir la unción de Dios. Miren, mi hermano Eliseo, un hombre, un profeta de Dios. Un hombre ungido. Un hombre que hizo que el mar se abriera para pasar en seco. Un hombre que hacía señales, Dios por él, en el tiempo de los profetas. La Biblia dice que después de muerto, ya hacía un año que este hombre se había muerto de una enfermedad que él padecía, dice la Escritura. Y la Biblia da testimonio que cierto día iban unos hombres a enterrar a otro que había fallecido. E iban por el camino para darle sepultura. Y yo me imagino que para darle sepultura ya tenía pues buen tiempo de fallecido. Y la Biblia dice que en ese momento, cuando ellos iban por el camino, ya habían entrado, me imagino, a ese camposanto donde iban a enterrar a ese muerto. La Biblia no dice quién era. A lo mejor era yo, a lo mejor eras tú, a lo mejor era alguno de nosotros que necesita caer sobre esa unción. Y dice la Escritura que de repente se encontraron con unos forajidos, unos salteadores, y aquellos hombres asustados y espantados, dice la Escritura, aventaron el cuerpo del muerto. Y la Biblia dice que el cuerpo del muerto cayó donde estaban los huesos del profeta Eliseo. Y al caer sobre los huesos del profeta Eliseo, la Biblia dice que el muerto resucitó, porque la unción de aquel hombre era tan fuerte que todavía después de muerto tenía poder para resucitar a un muerto. ¿Será que necesitamos estar muertos para resucitar a los muertos? ¿Será que nosotros necesitamos ser el muerto para caer sobre los huesos de un muerto? ¿Será eso lo que necesitamos? No, mi hermano, nosotros necesitamos que el Santo de Israel, que la unción que esté en Cristo Jesús esté en tu vida y en tu corazón, en tu alma, y esté en todo tu cuerpo y en todo tu ser. Y entonces el poder de la gloria de Dios se va a manifestar con la unción del Espíritu Santo. No me gusta hablar así, pero la iglesia tiene que ser sacudida, tiene que ser despertada. El cristiano tiene que ser sacudido, tiene que ser despertado, tiene que correr a los pies de Cristo y pedir que sea ungido por el poder del Espíritu. Ahorita, ¿cuánta gente la agarran y la ungen con aceite y no pasa nada? ¿Por qué? Porque la unción no sale del aceite que le untas al enfermo. La unción sale verdaderamente del que tiene la unción, que es Cristo Jesús. Y si un corazón no ha sido totalmente contristado y no ha sido totalmente doblegado a la obediencia a Dios, esa señal no se va a dar.
Por eso de ahí que vemos todos los ministerios huecos, secos, vacíos, porque no se está haciendo lo que Dios pide en su palabra. Y la Biblia dice que nosotros, los que hemos creído, hemos adquirido la unción del Santo. Y esa unción nos enseña todas las cosas. Vamos adelante, vamos buscando de Dios, vamos a acercarnos al tabernáculo de Dios, vamos yendo como sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, pero sin hipocresías, haciendo nosotros la voluntad de Dios. Hoy observaba yo mi vida y digo, Señor, aquí estoy. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquí estoy para decirte que también soy parte de tu vida. Que como miembro del cuerpo de Cristo, también necesito ser ungido con el poder del Santo. Y la Biblia dice que nosotros somos santos porque eres santo. Pero no te confíes en que tú eres santo porque eres santo. No te confíes porque tú le aceptaste como Señor y Salvador y decir que eres santo. Porque para ser santo se necesita hacer la voluntad de aquel que te llamó, de aquel que te levantó, de aquel que te perdonó, de aquel que te llevó en sus manos. Hay mucha gente que necesita de Dios ahorita. Hay mucha gente que necesita la unción del Espíritu. Hay mucha gente que necesita reconciliación con Dios. Hay mucha gente que Dios quiere ungirla con el poder de su Espíritu. Pero no saben para qué es la unción. La unción es para que usted pueda caminar con Dios, con Cristo, en el Espíritu Santo. Para que no claudiquemos en dos pensamientos y que el mundo nos jale. Para eso es. Yo bendigo la vida de aquellos que escuchan estos mensajes. A veces son muy difíciles porque ciertamente cuando Dios nos envía a predicar la verdad, de esta manera la vamos a predicar. Pero cuando Dios nos manda a ungir a alguien, también lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesús. Yo esta noche quiero hacer algo contigo, porque Dios lo ha querido. Y quiero decirte que si tú estás dispuesto esta noche a recibir la unción del Santo de Israel, solo tienes que decirle, Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mi desobediencia, ayúdame, haz que mi nombre no sea quitado, haz que mi vida esté delante de ti, haz que el ministerio que pusiste en mí empiece a dar frutos, empiece a florecer y vaya creciendo y pueda yo decir, Señor, aquí estoy, y que las señales que tú dices estén conmigo también. Iglesia, levántate. Iglesia, recuerda tu misión. Iglesia, recuerda que tú no estás aquí nada más porque naciste en esta tierra. No, Dios tiene un propósito para ti. Y aquellos que no conocen a Cristo, quiero decirles que reciban a Jesús como Señor y Salvador. Y que le pidan perdón. Y que Dios les dará la unción también. Porque esa es la promesa del Padre al Hijo y del Hijo a nosotros. Quiero decirte que solamente Dios nos puede ayudar. Estamos a punto de salir de esta tierra porque hay un arrebatamiento pendiente. La iglesia está a punto de irse de esta tierra. No lo olvides. Acércate a Dios. Acércate para bendición. Yo quiero desearte que esta noche Dios te bendiga.
quiero orar también por cada uno de ustedes. Quiero orar también por mis necesidades. Quiero orar por esta nación porque también es necesario. Y lo vamos a hacer todos juntos. Y lo vamos a hacer ahora en este momento. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús. Agradecemos infinitamente tu misericordia, agradecemos infinitamente que tú nos hayas permitido estar en este momento. Yo te ruego una bendición especial para mis hermanos, para aquellos que en su corazón esté el aceptarte como Señor y Salvador. Yo los bendigo desde aquí. Yo te ruego, Padre, con la unción de tu Espíritu, que todo enfermo en esta hora, Padre, sea sanado. Todo aquel que crea conforme a tu palabra que tú lo vas a sanar, sánalo. Sánalo por el poder de tu Espíritu. Sánalo para que ellos vean de qué manera eres glorificado, Señor, y de qué manera tú estás haciendo las cosas. Muéstrate, Señor, en el nombre de Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo. Bendice los corazones, bendice al enfermo, bendice al necesitado. Bendice también, Señor, a Dulce María, Padre. Te doy gracias, Padre, porque ella está saliendo de esa situación. Te doy gracias, Señor, porque el desierto en el que ella estaba se está terminando, Padre. Te agradezco infinitamente tu amor por Dulce María, Señor. Yo te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos y las necesidades de ellos. Ten misericordia, Señor, de este pueblo. Ten misericordia de aquellos que han aceptado, Señor. Ministranos conforme a tu justicia y que la gracia tuya descienda abundantemente. Hoy, si alguno se siente ofendido por esta palabra y delante de Dios y delante de los hombres, yo les pido perdón. Porque no me he de ir de este lugar sin antes decirles que Cristo les ama y que este servidor también les ama y les ama realmente. Por eso es que hablamos la palabra tal cual es. No tenemos una religión, no buscamos religión, no buscamos tesoros terrenales. Nosotros buscamos la patria celestial que está en el cielo con Cristo Jesús. Ahí es a donde te invitamos a ir. No te invitamos a un lugar determinado. El Espíritu Santo te va a guiar al lugar correcto. Cuando tú aceptas a Jesús, Él te va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Que Dios los bendiga. Yo los invito el día de mañana. Estaremos por aquí otra vez, si Dios nos lo permite, para bendecirlos. Sean benditos en el nombre de Jesús. Y créanlo en su corazón, que hoy tú vas a recibir un milagro. Tú que creíste en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Tú que le dijiste, Señor, perdóname. Tú que le dijiste, Señor, límpiame. Tú que le dijiste, Señor, sáname. Tú que le dijiste, Señor, cámbiame. Tú lo vas a recibir. ¿Sabes por qué? Porque la unción no es de este siervo. La unción procede de Cristo Jesús, el dueño de este evangelio, al cual yo sirvo en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, rica y abundantemente. Amén.